fue negado. Y de hecho lo tratan de manera tal que están orgullosos de esa negación. Se transforma el hombre civilizado, el hombre reflexivo, el hombre agente de sus deseos, como un estándar en virtud del cual explicar y evaluar otras existencias, ¿no es cierto? Se logra entender como Profe, vale. Vale, en pocas palabras, o sea, en pocas palabras, lo que está tratando de denunciar Nietzsche es que el punto de partida de las ciencias modernas, incluyendo, por ejemplo, la psicología, no es sino resultado de la negación, digamos, de la animalidad, del devenir activo, de la acción, del cuerpo, del instinto. Quedémonos más o menos con esa idea, ¿cierto? El punto de partida, este hombre civilizado, este individuo soberano de sus deseos, este individuo reflexivo, este individuo pensador, que piensa, y quizás piensa mucho antes de actuar, no es sino resultado posterior a una negación de la animalidad, del devenir activo, del cuerpo, del instinto. Este sujeto pensante, reflexivo, consciente, insisto, agente de sus deseos, soberano de sus deseos, es el punto de partida, digamos, para la ciencia moderna, incluyendo la psicología. Y de acá uno puede explicar por qué la psicología tiende a desestimar estas dimensiones como el cuerpo, el instinto, el afecto, y privilegiar, digamos, lo reflexivo, lo cognitivo, etc. Porque justamente se sostienen, se fundamentan en una idea de sujeto que tiene esa característica, que es reflexivo, pensante, agente de sus deseos, etc. ¿Sí? Eso me interesa que se comprenda en Nietzsche, por ende el punto de partida de las ciencias modernas. La idea de sujeto no es sino posterior a una negación de la animalidad. Eso en definidas cuentas. Bien. A propósito de la pregunta de Marta, ¿cómo es que se mantiene constante el yo? ¿Cómo es que la agencia del sujeto no cede frente a su deseo? ¿Cómo es que la animalidad, se podría decir, de la existencia no desborda la capacidad de reflexión del sujeto? Porque estamos pensando que esta animalidad es negada en la idea de sujeto, pero sigue aconteciendo. Sigue aconteciendo y me parece que fenomenológicamente cada quien puede dar cuenta de eso. El debacle constituyente entre el ello y el superyo de Freud, ¿no? El debacle constituyente del yo entre esta instancia moral y esta pulsión sexual, dirá Freud, pero no necesariamente el caso de Nietzsche. Entre esta animalidad y esta moralidad. ¿Cómo es que nos cede, digamos, este debacle y nos mantenemos
tan constante en nosotros mismos, ¿no es cierto? Y es así como Nietzsche se va a remitir a lo social. El yo debe su constancia a lo social. Y es interesante porque, perdón por hacer sinapsis nuevamente, pero Freud también llega a un camino similar. En los últimos textos del siglo XX, estoy hablando de psicología de las masas, estoy hablando de Totem y Tabú, del, del malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, etc. Freud como que también se da cuenta de que este debate entre el ello y el superyo tiene correspondencia con lo social. Como que es si no me equivoco, el malestar de la cultura que parte diciendo toda psicología es psicología social. Como que pareciera ser que si queremos como entender cómo se mantiene constante esta tensión entre la acción y la reflexión en un sujeto, no podemos atenernos solamente al sujeto, cómo se mantiene constante el yo, no podemos atenernos solamente al yo, sino que esto tiene algún soporte en lo social. Bueno, Nietzsche también hace este ejercicio, pero en un solo ensayo, no digamos en toda una obra bibliográfica. Ahí hay bueno, hay trabajos que se ponen, digamos, a ver la correspondencia entre la obra Nietzsche y Freud, y al menos un trabajo el que leí, que, que decía que sí, pues se puede ver harta correspondencia y poca referencia por parte de Freud a Nietzsche. Bien. ¿Cómo se mantiene, digamos, la constancia del yo en este debacle entre acción y reflexión? ¿Sí? Dirá Nietzsche, los sujetos van a ser agrupados en torno a una jerarquía moral, compuesta, una jerarquía moral, compuesta por los valores en los que fueron socializados como sujetos. Entonces, pensemos en un sujeto que es socializado en los valores cristianos, va a ser agrupado socialmente en torno a una jerarquía moral que se componga de esos mismos valores. Es decir, los mandamientos no solamente van a estar operando al interior del sujeto, sino que los mandamientos van a estar operando en la asociación de sujetos. En función de esta jerarquía moral, dirá Nietzsche, se configura una organización estatal. Él llama estatal a esta organización. Una organización estatal que, con leyes y sanciones afines a estos valores que componen la jerarquía moral, con leyes y sanciones afines, van a ubicar toda manifestación de animalidad, toda manifestación de devenir activo, como la otredad o la extranjeridad que debiese ser vetada. Entonces, al sujeto que quisiese actuar irracionalmente, irreflexivamente, se va a encontrar con leyes y sanciones, con leyes que de alguna forma van a sancionar ese actuar irreflexivo, ¿sí? Es por eso que lo social mantiene constante este ejercicio de reflexión del sujeto.
a esta congregación, a esta asociación de sujetos en torno a una jerarquía moral,